En 1861 Europa entra en una crisis total y absoluta, ¿verdad? Ya se disuelven los ejércitos de Napoleón, viene la revolución industrial, qué sé yo, no había trabajo. Realmente era una situación media como don Jaime venía de Polonia, ¿verdad? Venían en realidad de un país de pasar hambre, de pasar frío, pasar mal, no había tierra para cultivar, no había nada, y se venían a América. Y era gente que venía de los Alpes, del valle de mi tatarabuelo, Joseph Anton Praxmaster, vino en 21 de noviembre de 1861, acá al Uruguay, en el primer contingente, venía de Austria, del Valle del Tirol, cerca de Sils. Ahora resulta que, lo que es Sils hoy, ¿verdad? La ciudad de Sils, el pueblo de Sils. Y ellos venían con diferentes profesiones. Mi tatarabuelo era carpintero, venían carpinteros, relojeros, porque ya, recordemos que Suiza tiene más de 700 años como nación, como confederación helvética. Por lo tanto, hace 150 años ya tenían 400 y pico de años formados como país. Entonces, venían ya tenían el diario de mañana, ¿verdad? Ya sabían cómo era todo, que acá era todo campo. Y bueno, la cuestión que cuando llegaron acá al Uruguay, había que trabajar. Venían a trabajar, se podría decir, como decimos en la calle, a lo burro. Trabajaban a lo burro. Y por ejemplo, yo tengo una pileta, que después supongo que la van a ver los televidentes, hecha por mi tatarabuelo a cincel, de un bloque de piedra, porque no había ni siquiera una pileta para darle de comer a las aves, a las gallinas, patos, qué sé yo. Y las herramientas que traían de mano en un baúl, yo lo conservo ese baúl, conservo las herramientas de mano, tengo las Biblias de los colonos, tengo libros de los colonos, vinieron en 1861, y el material que traían es todo en 1840, ya tenía 20 y pico de años cuando trajeron. En realidad, los colonos traían las cosas, como iban para América y no se sabía si volvían, era como ir a Marte hoy en día más o menos, traían lo que no servía, que ya era viejo. Por lo tanto, Colonia Suiza tiene cosas mucho más antiguas, a 1861, porque cuando venían ya eran viejos, ¿verdad? No tenían valor allá y los traían para acá. Por lo tanto, acá no solo que son de 1861, sino que tienen 20 o 30 años más, o 40, 50 años más. Ahí se ve que la actividad social que había era la religión y el canto. De hecho, el Coro Concordia tiene 100 años, es el más viejo en Uruguay, surgió acá. Y bueno, la actividad de los colonos no era nada fácil, era mucho trabajo y había que trabajar. Y la única actividad social que tenían era la música y la religión. Básicamente era eso. Todo ese material, mi tía Eva, la tante Eva, lo fue recolectando, porque como ella era de las últimas, junto con mi padre, que hablaban el dialecto suizo, el Schweizerdeutsch, la gente veía esos documentos escritos en letra gótica alemana, no lo entendían, y se lo traían a mi tía Eva. Y mi tía veía y decía, pero esto era tu tatarabuelo, bueno, quédatelo. Y ahí se fue quedando y se recolectó todo eso que yo hoy lo conservo. Es una reliquia. Claro, sí, sí. Fue una cosa fortuita, porque en realidad coincidió que como mi tía hablaba el idioma, la tante hablaba mejor que la profesora de inglés, pero también hablaba el alemán mejor que el castellano, y resulta que de forma fortuita todo ese documento de las familias que no sabían qué hacer con ello o no lo entendían, venían a parar a la tante, y ella lo conservó, y ahora lo heredé yo, ¿verdad? Vienen muchos turistas acá a la chocolatería y se sacan fotos, ven, lo estudian, así que es como una especie de museo interactivo. Estamos hablando de material de 150 años.
Es claro. Llegado acá, más allá de que hay partituras de 1840. Sí, 200 también. Y vienen, y bueno, y los turistas vienen, tenemos muchos turistas de Alemania, Austria, Suiza, de América también vienen muchos. Ven esos materiales, se sacan fotos, tienen oportunidad de tenerlo en la mano. Viene mucha gente que le gusta la música, la literatura. Nosotros tenemos acá un importante testimonio de esos valores. La época que antes de acá hay en el Uruguay, creo que en el mundo, hay dos etapas: antes de la televisión y después de la televisión. Hasta 1960, 61 y después. Antes del 61 todo el mundo leía, todo el mundo hacía reuniones de música, qué sé yo. Después de la televisión se acabó todo. No hay más lectura, no hay más sociedad, no hay más reunión. Todo el mundo mirando la televisión. Colonia suiza. Hablamos de gente de Alemania, gente de Polonia. ¿Por qué se puntualizó en Colonia suiza cuando hablamos de varios países, ¿no?, que llegaban? No, la respuesta es sencilla, porque era la mayoría, grupón mayoritario. Venía, por ejemplo, mi tatarabuelo vino de Austria, mi madre nació en Berlín, en Alemania, vino ya en la década del 20, pero los colonos venían de Alsacia, de Prusia, de Austria, de Francia. Pero el contingente mayor era Suiza, Austria y Alemania. ¿Tá? Eso uno ve los censos y los registros, que los tengo acá, los originales, y ve las procedencias, y la gran mayoría es Suiza. Por eso se decidió, supongo yo, que para no ponerle colonia europea, claro, hubiera sido tal vez más justo, le pusieron colonia suiza porque había mayoría de suizos. Entonces, para quedar bien, bueno, la mayoría arreglamos ahí. Pero sí, sin duda que había de todos los grupos de Europa. ¿Por qué? Porque era donde había más crisis. En Europa era uno de los lugares que realmente no había oportunidad. Y bueno, y vinieron acá y trabajaron, eran muy ordenados, eran muy desconfiados también. Digo, yo les tenía miedo, mucho miedo. Porque claro, el criollo venía de otro mundo, de otro planeta. Entonces estos venían y eran todos tiradores de élite, porque el suizo tenía una instrucción militar muy extrema. El suizo desarmaba su fusil, su Fetterli, en la oscuridad, y lo tenía que armar en la oscuridad, y el inspector estaba con el reloj, tenía que ir al polígono de tiro regularmente. Eran tiradores de élite todos. Por eso en la historia, ustedes pueden leer en la Guerra de la Triple Alianza, la élite de tiradores de Argentina eran suizos, por ejemplo, ¿no? Y muchos eran mercenarios del ejército de Napoleón, entonces era lo que sabían hacer, muchos de ellos.